Hoy vamos a comenzar a hablar de la responsabilidad y obras de la iglesia. Pues. La iglesia tiene responsabilidades que cumplir, tiene obras que hacer. Debemos aprender a diferenciar entre las responsabilidades del individuo y las responsabilidades de la iglesia. Esto lo estudiaremos posteriormente, pero también eso tiende a causar confusión dentro de la misma iglesia del Señor. Lo que podemos hacer el individuo es eh, tenemos más libertad de lo que puede llegar a ser la iglesia o lo que puede obrar, cuáles son las responsabilidades de la iglesia. Ahora, ¿por qué estudiar las responsabilidades de la iglesia? Porque es necesario que comprendamos que, como lo he explicado en otras lecciones, en el caso de la iglesia universal y local, las iglesias locales son iglesias de Cristo, son iglesias del Señor. Pero aunque son iglesias del Señor, el problema está en que es manejada por hombres. Y en la iglesia del Señor, pues hay diferentes niveles de madurez. Hay hombres y mujeres muy maduros, pero también hay hombres y mujeres muy carnales. Y lamentablemente, pues esto perjudica y daña el buen desempeño de la iglesia. Por ejemplo, pueden venir a la memoria la iglesia en Corinto. Pues. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio. ¿Ok? Esta es la lección 3 de la serie de la iglesia y vamos a comenzar a hablar de las responsabilidades y obras de la iglesia como tal. Pues. Y vamos a comenzar con la evangelización. Hay varias cosas que la iglesia tiene que eh, cumplir, pues. La benevolencia es una, la edificación, que es la formación y el crecimiento de los cristianos, la adoración que debe la iglesia eh, los primeros días de la semana reunirse para hacer el culto, también pues a reunirse para todas las cosas necesarias que pueda mejorar el crecimiento y la madurez de la iglesia. Entonces hay varias cosas que podemos considerar y que vamos a evaluar, pero hoy vamos a empezar con la evangelización. Lo que debemos entender, hermanos, es que tanto Cristo como Dios, Cristo pidió que hiciésemos discípulos de todas las naciones. Y Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere hijos, Dios quiere hombres salvos. Y Dios ha organizado y ha llevado a cabo todo un plan magistral para lograr darle la salvación a los hombres. Entendemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo por sí mismo decidió dar su vida y sacrificarse para poder abrirnos el camino al cielo. Entonces, es voluntad de Dios que su pueblo eh, crezca, pero también que su pueblo exista, porque es necesario que la iglesia pues pueda hacer la voluntad del Señor. Pero para hacer esto, hermanos, es necesario que tanto los cristianos de manera individual como la iglesia se preocupen por la evangelización, ¿ok? Porque yo lo llamo el mandamiento olvidado, y ya vamos a ir hablando un poco porque yo lo llamo el mandamiento olvidado, y podríamos decir hasta descuidado, porque es responsabilidad de los hombres que integran la iglesia, de las hermanas que integran la iglesia, predicar a Cristo, hablar de Cristo, enseñar las bondades de Cristo. Y vemos que generalmente es un mandamiento que es dejado así como al azar, pues. Cada quien que predique como quiera, irán hablándole a la gente cercana. Generalmente las iglesias se apoyan en el predicador y piensan que porque el predicador estaba evangelizando,
resulta que todos están evangelizando, pero eso no es lo que enseña la palabra. La iglesia puede apoyar y puede ayudar y puede fomentar la evangelización apoyando a los predicadores, a los evangelistas, pero eso no exime de la responsabilidad que tiene cada individuo y la misma iglesia para cumplir las responsabilidades de llevar el evangelio. Entonces, el plan de Dios ha sido ese, pues. Nos dice eh, Primera de Timoteo 2 del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, y ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, conozcan la verdad, pues. Entonces, el plan de Dios, hermanos, es lograr que hombres y mujeres se salven, venzan al pecado, venzan al diablo y puedan vivir con él la eternidad, que estén preparados de tal manera que puedan estar en el cielo, porque nosotros estamos recibiendo una preparación en este momento por medio de la palabra para poder convertirnos en esos hombres y esas mujeres que podamos vivir en el cielo. Entonces, Mateo 28, del 18 al 20, Cristo cuando habló con sus discípulos dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, primero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Voy a apagar el video acá, disculpe. Entonces, en función de esa autoridad, de esa potestad que le ha sido dada, Él ordena, por tanto, id o vayan, haced discípulos o hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí siempre ha habido la controversia de que esto es mandamiento solamente para los apóstoles, que esto fue un mandamiento que se le dio a los apóstoles, que no tiene que ver con los cristianos. Pero el siguiente versículo derrumba esa creencia, porque dice, enseñándoles a quienes, a los discípulos, que guarden todas las cosas. Hay un micrófono por allí abierto, hermanos, por favor. Y dice, enseñándoles a esos discípulos que van a hacer, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuando dice que guarden todas las cosas que os he mandado, incluye todo lo que Cristo ordenó, todo lo que Cristo ordenaría por medio del Espíritu Santo, y eso incluye lo que acaba de decirle. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, incluye el mandamiento anterior. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. ¿Ok? Eso es lo que podemos leer a simple vista y lo que podemos analizar a simple vista. Entonces, el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Y todo lo que Dios ha planificado, ha ejecutado, es con el fin de disfrutar de un pueblo santo, de darle la oportunidad a los hombres de ser salvos. Y ahora esa oportunidad de ser salvos es ofrecido por medio del Evangelio. Cristo ya dio su vida, ya hizo la expiación, ya hizo la propiciación, ya Cristo hizo la redención de nuestros pecados. Y cuando el hombre queda libre de pecado, pues en ese momento tiene acceso a Dios por medio de Cristo. Entonces nos dice el libro de Romanos 1 del 16 al 17, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Él lo quiere predicar, no tiene vergüenza anunciar el Evangelio, pues, empezando por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y las grandes bendiciones espirituales que éstas traen. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué está diciendo acá la palabra, hermanos? Que esas palabras, esas enseñanzas, esas verdades que la palabra nos enseña y que nosotros la hablamos, la anunciamos a las personas, es el poder que Dios ha dejado para que las personas puedan ser salvos. ¿Y por qué es un poder para ser salvos? Porque en el momento que las personas creen a la palabra y la empiezan a practicar,
obedecen los mandamientos y lo que Dios ordena, automáticamente el hombre empieza a caminar con Dios porque Cristo lo permite. Cristo es el mediador y media por él, pues. Entonces, el punto es que Dios Buenos días, quiere un Miguel. pueblo. Bueno, ¿qué? Sí. ¿No le dijiste que no iba? Que le dije que no iba a ir, pero Hermanita, gracias. Ok, entonces, de la mano. Por favor, hermanos, cierren el micrófono. Está saliendo lo que conversan. gracias. Ok, entonces Dios quiere un pueblo santo y nosotros ya lo sabemos porque nosotros formamos parte de ese pueblo santo. Pero el pueblo santo tiene responsabilidades que cumplir. Ese pueblo de Dios tiene responsabilidades que cumplir. Y la evangelización es uno de los mandamientos muy importantes que se requieren dentro de la iglesia del Señor. No es algo que deberíamos dejar a la decisión individual de cada quien, que es lo que a veces se enfatiza más con el evangelio personal. Pero es que el evangelio personal pareciera más algo individual de cada quien si decide predicar o no, que un pueblo organizado para llevar el evangelio. Son dos cosas diferentes. Entonces, Primera de Pedro nos dice, 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos convertimos en pueblo de Dios? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos linaje escogido? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las bondades, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Nueva Versión Internacional dice para que proclamen las obras maravillosas de aquel, pues. La Biblia textual dice para que proclaméis las proezas del que os llamó. Y la Biblia hispanoamericana dice a fin de que publiquéis las excelencias de aquel, pues. Hay otras versiones que dice para que declaren en público las excelencias de aquel, pues. Entonces, ese pueblo adquirido tiene la responsabilidad de anunciar las virtudes de Cristo, pues. La pregunta es, ¿eso debe ser algo que podamos dejar a criterio de cada quien o es una responsabilidad de la iglesia preocuparse por cumplir la obra de llevar el evangelio a cada criatura? Evidentemente, cada cristiano tiene la responsabilidad de predicar a Cristo de manera individual, pero pareciera que a veces la iglesia no tiene nada que ver con el evangelio. Por eso es que yo lo llamo el evangelio, el mandamiento olvidado. ¿Cuántas iglesias del Señor buscan a los perdidos? La casa, el templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántas iglesias en sus planes, en sus organizaciones, hacen algo para buscar al perdido? Y debemos entender, hermanos, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, no es de un solo hombre. No es el evangelista el que tiene que ir a predicar porque le pagan un sueldo solamente. Es su responsabilidad y debe hacerlo. Pero el evangelista no es el pueblo adquirido, es uno de los miembros del pueblo adquirido por Dios. Entonces, las palabras del evangelio, hermanos, tienen poder para traer la justicia de Dios sobre aquel que lo escucha y lo obedece. ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque el evangelio puede producir fe en la persona. Y esa fe lo puede llevar a tomar las previsiones, a hacer las correcciones para empezar a caminar con Dios. Entonces, la fe puede llevarnos a qué? A creer en el evangelio, a arrepentirnos, a confesar nuestra fe en Cristo, a bautizarnos y seguir perseverando hasta el fin. Eso fue lo que produjo el evangelio en todos los cristianos que se han salvado.
El poder que reside en el Evangelio operó en nosotros para obedecer. Nos limpió de toda maldad. No es un poder milagroso que nos agarra y nos transforma el corazón en una manera milagrosa, no. Sencillamente nos dicen las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y nosotros creemos, y como tenemos ese deseo de honrar a Dios, pues finalmente Cristo nos limpia de toda maldad y nos permite reconciliarnos con Dios. Entonces nos dice Segunda de Tesalonicenses, hablando de la iglesia en Tesalónica, dice 2 del 13 al 14, pero nosotros, dice Pablo, incluyendo todos los que con él andaban y que estaban preocupados por las iglesias, apoyando, le dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hablando a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, a lo cual os llamó. ¿Cómo recibimos nosotros el llamado? Mediante nuestro evangelio, dice Pablo, que es el poder de Dios para la salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo, hermano, usted y yo, hermana, disfrutamos de la gran bendición de estar con Dios, de pertenecer a su pueblo, de ser coherederos con Cristo, porque alguien se preocupó por predicarnos el evangelio. Alguien tuvo la iniciativa de llevarnos la palabra a nosotros. Alguien se animó y cumplió con el mandamiento de predicar la palabra. Entonces, siempre decimos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Pero debemos entender que la responsabilidad de que podamos llevar hombres a Dios por medio de la predicación del evangelio es de cada uno de nosotros. Y la iglesia es el pueblo de Dios, ¿ok? Que tiene la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que les llamó de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hemos entendido la responsabilidad que tenemos, mis hermanos. Hemos comprendido la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio, individualmente cada uno de nosotros. La iglesia, como columna y baluarte de la verdad, ha entendido la responsabilidad que tiene de predicar el evangelio. Hermanos, el problema de la evangelización y de la organización, la planificación de la iglesia para evangelizar es un problema que no es algo extraño. Son muchas iglesias del Señor que pareciese que no tienen ninguna responsabilidad con evangelizar. El evangelio no se va a predicar solo. El reino del Señor debería estar planificado, organizado como Dios es en todo, en las colectas, en las ofrendas, cómo se recogen, dónde se guardan, a quién se le da, en el culto bien ordenado, en la edificación, hombres preparados para edificar la iglesia. Pero también la evangelización debería ser algo que debe tomarse seriamente. El evangelio no se va a predicar solo. Dios ha dejado esa responsabilidad de esparcirlo a su propio pueblo. A aquellos que lo escucharon y lo obedecieron, ahora tienen la responsabilidad de predicarlo para que otros obedezcan. Entonces, el poder de Dios no tiene efecto, mis hermanos, primero, si las personas no quieren oírlo. Segundo, si las personas quieren oírlo o lo oyen, pero no lo creen. Y tercero, si no hay nadie que predique. Pues. Si no hay nadie que predique, mis hermanos, no va a haber manera de que esa persona pueda comprender las cosas del Señor. A no ser que, como algunos casos muy especiales, muy específicos, alguien leyendo la palabra logró entender que son contados con los dedos. ¿Ok? Son casos muy excepcionales. Entonces, debemos entender que la voluntad de Dios es que podamos predicar, que tengamos ganas de predicar el evangelio. Entonces, pero hemos entendido la responsabilidad que posee la iglesia como pueblo y cada cristiano, hombre y mujer, de predicar el evangelio. ¿Realmente lo hemos entendido? ¿Estamos realmente
preocupados por cumplir el mandamiento de predicar el evangelio, de llevar la verdad a todas las personas. Entonces, el Espíritu Santo usa muchas expresiones con los profetas y la entremezcla con el nuevo pacto. Entonces, y le da un sentido y una aplicación realmente importante para el tiempo de la gracia. Entonces, aquí, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, 14, el autor está usando algunas expresiones del antiguo pacto y una de esas dice Romanos 10, 14, ¿cómo pues? Pregunta él, y es una pregunta retórica, que no es necesario responderla, pero que a veces alguno de nosotros tiene que responderle. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Otra vez, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por qué no han oído de Cristo? Cuando digo de Cristo no es las películas que ven en la televisión o no. Cuando alguien que le predique el camino correctamente. ¿Por qué no lo han oído correctamente? Pues todo el mundo habla de Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, hay una gran responsabilidad con la evangelización, hermano. El asunto no es si da efecto o no da efecto, porque el crecimiento lo da Dios. El punto es que la responsabilidad que nos dejó Cristo es que prediquemos, que busquemos, que hagamos discípulos. Si las personas quieren o no quieren obedecer, si quieren ser discípulos, si quieren creer o no quieren creer, ya ese es problema de ellos. El problema nuestro es predicar el evangelio. Y si ahí conseguimos a alguien que está realmente interesado, pues guiarlos para que puedan hacer todo el recorrido que Dios manda. Entonces nos dice Romanos 10 del 6 al 11, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de los muertos. ¿Okay? Más que dice, cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nosotros los cristianos hemos comprendido que creer tiene que ver con creer en todo. O sea, generalmente las personas creen un personaje. No, yo creo en Cristo, pero hasta ahí pues. La palabra nos enseña que creer tiene que ver con creer en lo que dice Cristo, en lo que manda Cristo y ponerlo por obra. Si yo escucho y digo, sí, eso es así, y lo creo, pero no lo hago, entonces no estoy creyendo en Cristo realmente. Porque si creyera en Cristo y en sus palabras, entendería que tengo que hacerlo. Entonces, esa fe es la que mueve a las personas, la que debería mover a las personas. Entonces, debemos entender que hay una responsabilidad de predicar el Evangelio. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, pero es necesario que hayan personas, hayan aquellos que están dispuestos a predicarle. ¿Y quiénes son, mis hermanos? El pueblo de Dios, hombres, mujeres, ancianas, ancianos, jóvenes, mujeres jóvenes. Entonces, es una responsabilidad innegable que nosotros tenemos. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Generalmente, hoy en día, hermanos, el gran esfuerzo que hace la iglesia es hacia la edificación, que es otra cosa que estudiaremos más adelante. Sí, pues dedicamos horas a enseñar porque es sumamente necesario. De nada sirve que traigamos personas a la iglesia que se conviertan y lo dejemos
a la deriva, pues. La iglesia tiene que preocuparse por edificar, educar, ayudar, capacitar a cada miembro de la iglesia. Pero no podemos descuidar nuestra responsabilidad hacia afuera. Yo pregunto, hermano, generalmente nos enfocamos en las personas más cercanas a nosotros. Le predicamos a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los nietos, le predicamos a nuestros conocidos, a compañeros de trabajo. Sí, eso está bien porque esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa con toda esa gente, mis hermanos, que no conocemos? ¿Qué pasa con todas esas personas que están en nuestro entorno y que no conocemos? ¿Quién les va a predicar? ¿De quién es responsabilidad predicarlo? Nosotros vivimos en ciudades, algunas grandes, otras pequeñas, unas tienen 5, 6, 8 millones, 3 millones, otros son de 40,000 personas, 30,000 personas. La pregunta es, ¿qué esfuerzo se ha hecho para llevar el evangelio a la mayor cantidad de personas que están en esas ciudades? ¿Qué planes ha hecho la iglesia? ¿Cómo nos organizamos para llevar el evangelio a tantas personas? ¿O lo dejamos en que cada quien vaya predicando cuando le provoque? Porque la mayoría, algunos predican y otros no predican, pues no dicen nada, no anuncian que son cristianos. Hoy muchos invocan a Cristo de manera incorrecta porque creen que son cristianos. Y ellos, aunque crean en Cristo, no han creído en su palabra. ¿Ok? Entonces, estas personas también es necesario predicarles, aunque se resistan, aunque sean duros, porque nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo. La Nueva Traducción Viviente dice Romanos 10:14, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Hoy en día todo el mundo escucha de Cristo, hoy habla de, hasta películas se ven de Cristo. ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Pero no se les está enseñando el evangelio correcto. Generalmente el evangelio es de ellos, es que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a cuidar, Dios te va a ayudar, que debes pertenecer a tal grupo. Pero el evangelio, la base del evangelio es la muerte de Cristo y su resurrección. A veces, hermanos, vemos a los evangelistas con una gran carga, la responsabilidad de predicar el evangelio por él y por toda la iglesia. Muchas veces escucha uno que dice, no, la iglesia está trabajando conmigo. Cuando yo evangelizo, la iglesia trabaja conmigo. No es riesgoso eso, hermanos. No es riesgoso que pongamos la responsabilidad, nuestra responsabilidad de llevar el evangelio en manos de una persona. Entonces, muchos piensan que porque el evangelista predica, pues ya la iglesia lo está haciendo como tal. Pero ¿y los demás? ¿Qué pasa con el resto del grupo de la iglesia? ¿No es responsabilidad de ellos también evangelizar? Entonces, podemos ser selectivos en a quiénes predicarle y a quiénes no. Podemos ser selectivos quiénes son los que van a predicar y quiénes no. ¿Por qué creemos que nuestro deber es solamente con los familiares más cercanos, con la familia? También no es deber nuestro con todo lo que está en nuestro entorno. A veces los que andamos por las ciudades nos damos cuenta y ese poco de personas que andan perdidas, que andan erradas, y no hay nadie que vaya y les predique, les diga. Si te rechazan, porque generalmente lo que hacen es rechazarte, no crean que porque se evangeliza y se organiza, te creen, no, generalmente te rechazan, pero estás haciendo la labor. Los que viven en nuestro sector, en nuestra ciudad, ¿tienen ellos derecho o deberían tener la oportunidad de oír el evangelio? Y si tienen el derecho, o mejor dicho, no hablemos de derecho, sino que deberían tener la oportunidad de escuchar el evangelio, ¿de quién es responsabilidad llevarles el evangelio?
¿Estamos realmente preocupados por enseñar la responsabilidad de cada cristiano para predicar el evangelio a toda criatura? ¿Está la iglesia haciendo su labor como columna y baluarte de la verdad? ¿La iglesia, la responsabilidad de la iglesia es solamente para los de afuera o también para los de adentro o también es para los de afuera? ¿Alguna vez, esto ya un segundito. La Biblia latinoamericana dice en 1 de Pedro 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El evangelista tiene una gran responsabilidad y no quiere decir que todos los evangelistas trabajan predicando en la calle, porque también hay muchos de nosotros que nos gusta es el púlpito. Nos gusta estar detrás de un púlpito edificando a la iglesia, pero no nos gusta la calle. Pero ¿será correcto eso? ¿Estará bien, mis hermanos? ¿Es responsabilidad del evangelista? ¿Es el único responsable de llevar el evangelio? No, todos tenemos responsabilidades. Usted, hermano, está haciendo el esfuerzo por llevar el evangelio. Usted, hermana, está haciendo el esfuerzo por predicar el evangelio. La iglesia donde usted pertenece, ¿qué arreglos está haciendo para animar, fortalecer y motivar a los miembros de la iglesia que prediquen el evangelio? ¿Ha oído las exhortaciones, ánimos para que ustedes salgan a predicar? La mayoría de los que le predicamos no van a oír, hermanos, no van a creer, pero siempre se puede obtener a alguien, lograr que alguien escuche. A veces puedes predicarle a miles de personas durante meses, pero una te escucha. Noé fue pregonero de justicia por muchos años, ciento y tanto de años, 100 años, 120 años, dicen algunos, y nadie le prestó atención. Por eso debemos desanimarnos. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? En muchas oportunidades todos quieren llevar los beneficios del trabajo del evangelista. Se escuchan expresiones tales como para eso le pagan, es el responsable de predicar el evangelio, el hermano tal lo está haciendo, si él lo está haciendo estamos todos bien, si él predica nosotros también estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Sí, la iglesia está ayudando porque si apoya a ese cristiano, si apoya a ese evangelista, pues de alguna manera está haciendo, pero eso no quiere decir que con eso nos excusamos para no salir a predicar el evangelio. ¿Por qué hay ese problema con predicar el evangelio, hermanos? ¿Qué está pasando en la iglesia del Señor que se ha descuidado este mandamiento, tanto individual como la iglesia local? Siempre hablamos del evangelio personal y ya con eso nos quitamos la responsabilidad. Vaya cada uno y hagan lo que puedan. Eso es esa es la expresión que se conoce. Vayan ustedes y hablen, cada uno haga lo que pueda. Caramba, eso fue lo que dijo Cristo, hagan lo que puedan. Es cierto que Dios no nos va a exigir más de lo que podemos dar, pero la pregunta es, ¿estamos dando lo que podemos dar? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar al perdido? La iglesia, ¿qué está haciendo? Vemos en Hechos ese amor que tenían los hermanos por el evangelio. En Hechos 8 del 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Lo hermoso de este relato, hermanos, era la actitud de los cristianos, ¿verdad? Que huían de la persecución, no se escondieron. O sea, no se quedaron callados, no se encerraron para que nadie los viera, iban por todos lados, huyendo, sí, por todas partes, pero estaban ¿qué? Anunciando el evangelio, anunciando las virtudes de aquel que los había llamado a las tinieblas a la luz admirable. A pesar de que habían perdido todo, hasta sus hogares, pero sin embargo iban anunciando a Cristo. Algunas veces me pregunto, ¿será que estamos muy cómodos? ¿Será que los cristianos de hoy en día están muy cómodos? Estamos muy cómodos, mejor dicho. Nos hemos acostumbrado a poco compromiso con las cosas del Señor. Y a veces las zarandeadas es la que hace que nos despertamos de ese sueño, que la palabra nos dice, despiértate tú que duermes. Porque a veces caemos en un sueño, un sopor. A veces dejamos que el mundo invada nuestros sentidos y en vez de estar sobrios, estamos ebrios por las cosas del mundo. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué hermoso ejemplo dieron estos cristianos, hombres y mujeres. Y nosotros estamos cómodos a veces en nuestras casas, en nuestras ciudades, estamos muy tranquilos, pero no predicamos a Cristo. No nos preocupamos por el prójimo. Entonces, ¿qué debe mover, hermanos, al cristiano a predicarle a todos cuanto pueda? Pues el amor a Cristo o el amor por Cristo. El agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. También porque es mandamiento y no hacerlo es desobedecer y pecar. Porque es posible que debemos amar al prójimo. Nosotros queremos su bien, no su perdición. Ese es el amor al prójimo. La mayor muestra de amor que podemos dar por el prójimo, hermanos, es predicarle a Cristo. Esa es una de las cosas que nosotros podemos, y es uno de los regalos más maravillosos que uno puede ofrecerle a la gente. Lo van a rechazar, pero la responsabilidad nuestra es ofrecérselo. Y siempre habrá uno que otro que va a obedecer. También porque es posible que se demande su sangre de nosotros por no haberles hablado. Imagínense un cristiano que no predicaba a Cristo. ¿Será que la tiene fácil? Creo que no, hermano. Debemos tener cuidado. Porque Dios busca tales adoradores. Entonces, si Dios los busca, nosotros tenemos que ayudarlo a que lleguen a Dios. Porque nadie más podrá predicarles la verdad, solo los que pertenecen al reino. Esto es cierto. Ustedes escuchan el mensaje de las buenas nuevas que predican los protestantes y es una cosa que no es la palabra del Señor, no es lo que Dios mandó. Usted escucha a los testigos de Jehová y lo que hablan es del reino, de la vida en la tierra. Y ustedes van escuchando a todas esas religiones, una que otra sí predican el evangelio. Entonces, Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y esta hermosa reflexión que dice aquí, como está escrito, cuán hermosos, preciosos, maravillosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, animémonos. Ojalá Dios pueda decir de nosotros que hemos hecho el esfuerzo de ir a todo lugar a predicarle al perdido, de acuerdo a nuestras capacidades. Porque quiero aclarar que no estoy diciendo que usted tiene que irse a muchas ciudades, dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar de cuidar de su familia, porque a veces nos agarramos de cosas que no se han dicho. Yo lo que estoy diciendo es que la responsabilidad es evangelizar y predicar, llevar el evangelio a toda criatura. Y la pregunta que debemos hacernos, hermanos, ¿qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo? ¿Usted ha entendido que la responsabilidad de predicar y de evangelizar y de llevar el evangelio es suya?
Romanos 10:18 dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está hablando de aquellos que en el tiempo del, creo que es el profeta Isaías, si mal no recuerdo, me disculpan si me equivoco, pues cómo iban anunciando el evangelio, pero esto tenía un cumplimiento para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de los cristianos del primer siglo. Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, nuestros pies deben ayudar a los perdidos. Hoy la mayoría de las personas están muriendo y se están yendo al infierno. Primero por sus propios pecados, porque Dios no va a mandar a un inocente al infierno. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a esa persona a que por lo menos escuchen el evangelio y ellos decidan si van a obedecer o no? Bien, queridos hermanos, esto era lo que hoy quería compartirles. Esta es una de las responsabilidades de los cristianos y también de la iglesia. Entendamos que debemos cumplirlo, es necesario que busquemos al perdido, tenemos una gran responsabilidad en los lugares donde nosotros vivimos y no podemos ser descuidados en cuanto a llevar la palabra del Señor al perdido. Que Dios les bendiga. Hermano Miguel. Hermano Mario, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Y bueno, para continuar, quiero pedir